Ya, vamos a grabar por si los chicos que no están quieran revisar. Ya. Entonces, en la página 180 nos dice, ¿no? Respecto a la tensión superficial, justo lo que acabamos de ver, dice. Indique verdadero o falso según corresponda. Y dice, es mínima en el punto de ebullición de un líquido. Dice, es mínima en el punto de ebullición de un líquido. No, falso. Depende de la fluidez y por lo tanto, no, estoy explicándote, a ver, dice, respecto a la tensión superficial, indique verdadero o falso según corresponda. Es mínimo en el punto de ebullición de un líquido. La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, menor tensión superficial. Esa es la relación, ¿no? A mayor temperatura, menor tensión superficial. Y se supone que si nos habla de ebullición, nos están hablando de una temperatura mayor, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, esa respuesta es verdadera. En la 2 dice, en el mercurio es mayor que en el agua debido a los enlaces metálicos. Verdadero. Recuerda, chico, que en el mercurio la fuerza entre sus átomos los átomos metálicos están unidos mediante enlace metálico. Primero, el mercurio es un elemento químico, no es un compuesto. Por lo tanto, si estamos hablando de mercurio, estamos hablando de enlaces interatómicos. Ahora, si nosotros recordamos un poco la teoría, los enlaces interatómicos son más intensos que los enlaces entre moléculas, es decir, los enlaces intermoleculares. Y si hablamos de tipos de enlace, el enlace más resistente es el enlace metálico. Y debido a ello, las características de los metales sólidos, duros y resistentes, ¿ya? Entonces, acá nos dice, ¿no? El mercurio es mayor que en el agua, definitivamente, y todavía nos dice, debido a los enlaces metálicos, verdadero. La 3 nos dice, es la energía que se requiere para reducir el área superficial de un líquido y es la energía que se requiere para, ahí dice, para reducir. No, no es para reducir, es para incrementar. Entonces, pareciera, ¿no? Pareciera y yo marcaría, pero ahí dice para reducir, pero el término es la energía que se requiere para incrementar. Por lo tanto, ahí es falso. Entonces será verdadero, verdadero, falso. En la número 2 dice, con relación a las propiedades de los líquidos, indique las proposiciones correctas. Todas las propiedades de los líquidos vamos a recordar. El agua puede hervir a diferentes temperaturas. El agua puede hervir a diferentes temperaturas. ¿Qué decimos? Primero tendríamos que definir, ¿qué es hervir? A ver, yo te pregunto, ¿qué es hervir? Estar en un punto de ebullición ya para que se vaporice. Ya, llegar al punto de ebullición, a punto de cambiar de estado. Ya. Ahora, ¿el agua tiene un determinado punto de ebullición, chicos? ¿A los 100 grados? Ya. Ahora, yo ayer también leía y un poco me cuestionaba y estaba a punto de cuestionarme, y porque se nos dice, ¿no? El punto de ebullición del agua, 100 grados. El punto de congelación, 0 grados. Se nos dice y ya lo hemos generalizado. ¿Ese punto de ebullición del agua se cumplirá en todos los aspectos o habrá algún tipo de variación respecto a ello? Según las alturas, por ejemplo, acá en Lima creo que se hierve más antes, creo ya.
cierto. Si tú habías pensado decir que hierve siempre a 100 grados centígrados, negativo, puede hervir a diferentes grados y tiene mucho que ver con la altura y con la presión. 100 grados centígrados es el punto a nivel del mar, cuando la presión es una atmósfera. Ahora, si nosotros medimos la temperatura de ebullición en la sierra, es totalmente diferente, va a ser menor, va disminuyendo. No sé si alguna vez los que hemos viajado a la sierra, chicos, cuando nosotros queremos cocer, por ejemplo, queremos hacer arroz, a mí me sucedió una vez que yo fui, ¿no? Cuando yo cocino arroz acá, en media horita mi arroz ya está graneadito y con la misma técnica, ¿no? Yo llegué a la sierra donde es bastante altura, hice lo mismo, en el mismo tiempo, y mis granos de arroz estaban duros, totalmente duros. Y también lo mismo me sucedió con el fideos. Y lo que sucede es que el tiempo de ebullición es diferente y depende de la altura. Ahora, por ejemplo, mira, si nosotros quisiéramos hervir agua salada aquí a nivel del mar, nosotros le echáramos a nuestra agua sal y pusiéramos en otro recipiente agua sola y agua con sal y quisiéramos hacer hervir, la temperatura de ebullición va a ser diferente, porque la presencia del sal también va a determinar que la temperatura de ebullición sea diferente. En ese caso va a ser menor. Entonces, cuidado con decir temperatura de ebullición es 100 grados centígrados acá, allá y en todo lugar. Tiene que ver mucho con la altura y tiene que ver mucho con la presión. Entonces, ahí la respuesta es verdadero. Luego dice, un líquido con alta temperatura de ebullición es muy volátil. Un líquido con alta temperatura de ebullición es muy volátil. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Ahora, ¿cómo se llama? Por las cuestiones en que vivimos, utilizamos mucho alcohol. Pero si, por ejemplo, yo tengo un frasco de alcohol y yo lo dejo abierto, después de unas horas regreso y quiero tapar el alcohol. ¿Qué pasó con el alcohol? ¿Sigue igual? ¿Sigue la misma cantidad? Se volatilizó. O en el caso de las chicas que utilizan esmalte de uñas, ¿ya? Entonces, se están pintando y luego vino algo y dejaron el frasco abierto. Y cuando regresa, ¿está la misma cantidad? No. O cuando tú te quieres despintar la uña y te echas un poquito, estás usando, después de un tiempo ya no hay. Eso es volatilizar. Las moléculas se dispersan rápidamente, pero esa dispersión se va a dar en todo momento. Ahora, si por ejemplo tú estás haciendo hervir el agua, ¿ya? Y el agua está hirviendo, ya llegó, estamos en la costa, ya llegó a 100 grados Celsius y está hirviendo. A ese cambio de líquido a vapor, ¿podemos decir se está volatilizando? No, porque esa transformación de líquido a vapor se llama vaporización, no volatilización. La volatilización es el movimiento de las moléculas en determinada temperatura, que no tiene nada que ver con el incremento de temperatura. Por lo tanto, dice, un líquido a una alta temperatura de ebullición es muy volátil, no, se vaporiza, pero no es volátil. ¿Ya? Entonces ahí es falso. En la número 3 dice, un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión barométrica o presión atmosférica. ¿Por qué? Porque con el barómetro se mide la presión, por eso se llama barométrica o atmosférica. Ese es verdadero. ¿Ya? Seguimos, ¿ya? Dice, indique la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Respecto a la viscosidad nos habla ahora. La viscosidad es una medida de la resistencia interna que tiene un líquido para fluir. Es la medida de la resistencia interna que tiene un líquido para medir. Verdadero, verdadero. Nosotros si dejamos caer una gotita de aceite y una gotita de agua, así en la misma intensidad si quisiéramos medir, el aceite cae lento. ¿Y a eso a qué se debe?
a que es más viscoso que el agua. Y por lo tanto, es la resistencia a resbalar, a correr. Entonces, ahí es verdadero. Luego, la número 2 nos dice, ¿los líquidos más viscosos fluyen con facilidad? No, porque la relación, el término fluir es que se pueda deslizar rápidamente. Y acá nos dice, ¿los líquidos viscosos pueden discurrir rápidamente? No, falso. Luego, la miel de abeja, todo el mundo ha comido miel de abeja en algún momento, todos. Y dice, la miel de abeja tiene mayor viscosidad que el agua. ¿Qué dice? Por supuesto, eso es verdadero, ¿ya? Ahora nos vamos a la 4. En condiciones ambientales, o sea, de 37 grados centígrados, de una atmósfera de presión, dice, ¿qué relación hay entre la viscosidad del heptano, hexano y octano? Esta pregunta se parece mucho a la pregunta que estaba en el video que yo les dije. ¿Y qué es primero? Heptano, hexano y octano son hidrocarburos, o sea, están constituidos por carbono e hidrógeno. ¿Qué sustancias son? ¿Serán sustancias polares? No son polares. Entonces, ¿qué digo? La fuerza entre ellos será de puentes de hidrógeno. Es puentes de hidrógeno porque está el hidrógeno. No. Son fuerzas de London. Ahí, generalmente, los compuestos orgánicos están atraídos a través de fuerzas o mediante fuerzas de London. Cuando se dan estas fuerzas entre las moléculas, la intensidad está relacionado con su peso molecular. ¿Ya? Está relacionado con su peso molecular. Eso recuerda, con su peso molecular. Entonces, quien tiene mayor peso molecular tendrá mayor intensidad y quien tiene menor peso molecular tendrá menor intensidad. Ahora, si hablamos hexano, heptano y octano, teniendo en cuenta que la proporción entre carbono e hidrógeno es, si carbono es N, hidrógeno es el doble más 2, ¿quién tendrá mayor peso molecular? ¿Hexano, heptano o octano? ¿Quién tiene mayor peso molecular? Octano. Octano, porque tiene 8 carbonos más 18 hidrógenos. ¿Y quién tiene menos? Hexano, porque tiene solo 6 carbonos. Entonces ahí dice, a condiciones ambientales, ¿qué relación hay de viscosidad? Entonces, ¿qué marcarías ahí? De menor a mayor. ¿Ah? Hexano, heptano y octano. O sea, la E. Ya. ¿Ves? Que está solamente para deducir. Ahora nos vamos a la 5. Dice, en relación a la viscosidad, resistencia para poder desplazarse, indique verdadero o falso según corresponda. Dice, la 1 dice, solo depende de la polaridad de los líquidos, solo depende de la polaridad. No solo de la polaridad. Ahí intervienen las fuerzas intermoleculares, ahí interviene la temperatura. Hay muchos factores que van a determinar la viscosidad, por lo tanto, falso. El alcohol propílico, y te da la fórmula ahí, tiene menor viscosidad que la glicerina y te da la fórmula ahí. Para ambos son compuestos orgánicos. Ambos tendrán fuerza dipolo-dipolo. No, dipolo-dipolo, fuerzas de London. Ambos tendrán fuerza de London. Por lo tanto, habrá una relación entre su peso molecular y su intensidad. De ahí, mirando a ojo del buen cubero, ¿quién tendrá mayor peso molecular? A ver, dime. La glicerina. La glicerina, ¿ya? Porque además tiene oxígeno. Por lo tanto, ¿qué yo puedo deducir?
el alcohol propílico es de menor viscosidad que la glicerina, verdadero, porque ahí dice de menor. Entonces ahí la respuesta es verdadero. ¿Te das cuenta qué importante es esa relación? La 3. Al aumentar la temperatura, ¿aumenta la fluidez? Al aumentar la temperatura, ¿aumenta la fluidez? ¿Qué decimos? A ver. Si yo, por ejemplo, tengo un aceite muy viscoso y le aumento la temperatura, ¿fluirá más rápidamente o no? A mayor temperatura, menor fluidez. Ajá, dice, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, pero la fluidez aumenta. Entonces, ¿qué respuesta es? Verdadero. ¿Ya? Ahí la respuesta es verdadero. Entonces, ahí tenemos falso, verdadero. ¿Ya? Recuerda que la relación entre la viscosidad y la fluidez es inversa. ¿Ya? Es inversa. Vamos, ahora nos vamos a las 6, ¿ya? Dice, ¿qué aseveraciones son falsas sobre la tensión superficial? Y dice, es una propiedad intensiva que alcanza su mayor valor en el punto de ebullición de un líquido. Ya. ¿Qué decimos respecto a la respuesta 1? Estamos hablando de tensión superficial y dice, es una propiedad intensiva que alcanza su mayor valor en el punto de ebullición. O sea, cuando está a mayor temperatura. ¿Podremos decir que es verdadero eso? Es falso. Es falso. ¿Ya? Porque disminuye al aumentar la temperatura. Eso dice, disminuye al aumentar la temperatura. Luego dice, su presencia hace que la superficie de los líquidos se comportan como una membrana elástica. Sí, la tensión superficial sí, pero solamente la superficie. Y luego dice, la tensión superficial del mercurio disminuye al reducir la temperatura. Falso. Es al aumentar, no es al disminuir. Entonces ahí será falso, verdadero, falso. Chicos, a mí me encantaría mucho, ya nos queda un minuto, ¿no? Ay, Dios. Ya. Déjenme organizar, vas a seguir analizando. Déjenme organizar mi tiempo y en la semana les voy a decir en la tarde qué día nos vamos a encontrar para seguir este análisis, ¿ya? Pero por favor, lee. Si tienes que revisar nuevamente esos 2 videitos, hazlo. Estos son temas nuevos, inclusive para mí, ¿ya? Pero hay que leerlos porque están en el libro y muchos chicos que van a postular a la uni les va a servir mucho eso. Entonces, sigue leyendo, sigue analizando y yo te voy a decir qué día por la tarde nos vamos a encontrar, ¿ya? Lo voy a mandar, yo tengo de Sebastián, tengo el link y de repente por ahí nos conectamos y nos vemos. Pero por favor, te pido como siempre, sigue leyendo e intenta analizar por lo menos algunos 3 de ahí y luego conversamos. Nos vamos a despedir, se me va a cortar esto, ¿ya? Chao, chicos. Chao. Mañana nos vemos y mañana les digo qué quedamos. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss, cuídense. Igual, chicos.